El teniente Jaque Morrison había asistido a suficientes recepciones diplomáticas como para saber que la supervivencia dependía de 3 simples reglas: mantener las bebidas ligeras, los comentarios neutrales y la mirada fija en los interlocutores adecuados. Desafortunadamente, mientras se encontraba en el opulento salón de recepciones del lujoso crucero Celestial Harmony, estuvo a punto de violar las 3 reglas de forma espectacular. La recepción tenía como objetivo fortalecer las relaciones interespecies entre el Cuerpo de Defensa Terrano y varios comandos militares aliados. El trabajo de Jaque era simple: representar a la humanidad profesionalmente, mantener conversaciones educadas con dignatarios alienígenas y evitar incidentes que pudieran requerir comunicados de disculpa de un alto mando. Estaba fallando en todo lo anterior. El problema era el comandante Sarlin del Comando Naval Cterano, cuya presencia en el salón de recepciones había estado destruyendo sistemáticamente la capacidad de Jaque para concentrarse en cualquier otra cosa. Los esterianos eran conocidos en toda la galaxia por su apariencia llamativa: seres altos y elegantes con una piel que cambiaba sutilmente de color según su estado emocional. Sus orejas puntiagudas y rasgos angulosos les otorgaban una belleza sobrenatural que los había convertido en favoritos en los intercambios culturales entre especies. Sarlin encarnaba todas estas características y más. Se movía entre la multitud con la fluidez y gracia de alguien acostumbrado a mandar. Su uniforme ceremonial, perfectamente confeccionado, realzaba una figura digna de una escultura clásica. Su piel mostraba los tonos azul pálido que indicaban una concentración profesional, y su cabello plateado estaba recogido en las complejas trenzas que marcaban su alto rango. Jaque había estado intentando no mirarla fijamente durante la última hora, con escaso éxito. Impresionante muestra de diplomacia alienígena, ¿verdad?, comentó la teniente Sarah Kim, reuniéndose con Jaque en su puesto cerca de las ventanas de observación. Siguió su mirada por la sala hasta donde Soralin conversaba animadamente con un grupo de representantes comerciales centuranos. Sí, respondió Jaque sin pensar, con la mente aparentemente decidiendo tomarse unas vacaciones en el peor momento posible. Sobre todo el trasero de ese comandante cterano. Es absolutamente perfecto. Las palabras flotaron en el aire como una granada de plasma con el temporizador defectuoso. El cerebro de Jaque volvió a la normalidad justo a tiempo para registrar que la conversación a su alrededor se había apagado, que todas las miradas se volvían hacia ellos y que acababa de cometer la que posiblemente fuera la peor metedura de pata diplomática en la historia de las relaciones internacionales. El salón de recepciones, que momentos antes había bullido con conversaciones educadas en una docena de idiomas diferentes, se sumió en el silencio que solía preceder a los procedimientos de un tribunal militar. Jaque sentía las escaleras de cada diplomático, oficial y dignatario en la sala clavándose en él como láseres. «Oh, no», susurró Sara a su lado. «Oh, Jaque, no. Por favor, dime que no lo acabas de hacer». «Lo hice», dijo Jaque débilmente, observando cómo Sarlin se giraba lentamente para mirarlo. Su piel cambiaba de color de forma que él no podía interpretar, y su expresión era indescifrable. «Definitivamente lo acabo de hacer». El comandante cterano lo observó desde el otro lado de la sala con la intensa concentración que Jaque asociaba con los depredadores que seleccionan a sus presas. Sus orejas puntiagudas estaban inclinadas hacia adelante en lo que él esperaba fuera curiosidad más que intención homicida, y sus ojos, grandes y oscuros con reflejos plateados, parecían estar catalogándolo todo sobre él para futuras referencias. Jaque consideró sus opciones. Podía intentar disculparse, aunque eso requeriría cruzar el salón de recepción bajo las escaleras de varias docenas de testigos. Podía intentar huir, aunque eso probablemente desencadenaría un incidente interno y definitivamente pondría fin a su carrera. Podía desmayarse, lo que parecía cada vez más atractivo como estrategia de escape viable. Antes de que pudiera decidir qué hacer, Sarin comenzó a caminar hacia él. La multitud se apartó ante ella como si generara su propio campo gravitatorio, y Jaque notó que su piel había adquirido un cálido tono dorado que sospechó que significaba algo significativo en la comunicación emocional esterana.
Se detuvo justo frente a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera percibir el sutil aroma a canela y luz de estrellas que parecía rodearla. Su altura significaba que, incluso con las botas de su uniforme de gala, Jake tuvo que levantar ligeramente la vista para mirarla a los ojos. «Teniente Morrison», dijo, con la voz cargada de la musicalidad que hacía tan distintiva la lengua citerana. «Creo que tiene algo que decirme». Jake abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido alguno. Todos los protocolos diplomáticos que había aprendido lo habían abandonado, dejándolo solo con la certeza de que estaba a punto de convertirse en una advertencia para los militares durante el próximo siglo. «Yo, comandante. Me disculpo sinceramente por mi comentario inapropiado». Finalmente lo consiguió. Fue poco profesional, irrespetuoso y acertado. Sarin lo interrumpió, su piel adquiriendo un dorado más intenso que parecía brillar bajo la luz del salón de recepciones. Jake parpadeó. «Disculpe, ¿qué?» Sarin sonrió, revelando unos dientes ligeramente más afilados que el estándar humano. Y Jake sintió que se le aceleraba el corazón por razones que no tenían nada que ver con el miedo. «Su evaluación de mi anatomía posterior. ¿Fue acertada?» El salón de recepciones estaba tan silencioso que Jake podía oír su propio latido. Era vagamente consciente de que varios diplomáticos habían sacado grabadoras como si quisieran documentar lo que claramente iba a ser un momento histórico en las relaciones interespecies o la implosión profesional más espectacular de la historia militar. «Sí», dijo Jake, la palabra más como una pregunta que como una afirmación. «Excelente», respondió Sarolín, con una sonrisa cada vez más amplia. «En ese caso, teniente Morrison, ya que parece tan interesado en la anatomía esterana, quizás le gustaría una clase particular sobre nuestras prácticas culturales». Las palabras se oyeron con claridad en el silencioso salón de recepción, y Jake oyó varias exclamaciones entre la multitud reunida. El embajador Chen, de la delegación Centurión, parecía estar tomando notas. Un grupo de oficiales navales de alto Irán había comenzado lo que parecía ser una piscina de lechos. ¿En serio? A Jake le costaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿En serio me está proponiendo matrimonio delante de todo el cuerpo diplomático? La risa de Soralin era como música, brillante y genuina. «Oh, teniente, tiene mucho que aprender sobre la cultura esteriana. Lo que estoy haciendo se llama coqueteo de combate. Una tradición ancestral entre mi gente para determinar la compatibilidad romántica». Se acercó, mostrando su piel. Espirales de oro y plata que eran realmente hipnotizantes. «Tu comentario crudo pero honesto sobre mis atributos físicos ha iniciado lo que llamamos la prueba del deseo directo. Si eres lo suficientemente valiente para continuar, descubriremos si tu interés va más allá de la atracción superficial». Jake recorrió el salón de recepciones, observando las miradas fascinadas de docenas de testigos, la emoción apenas contenida de los diplomáticos que presenciaban algo sin precedentes y una multitud creciente de militares que parecían considerar esto el mejor entretenimiento que habían visto en años. «¿Y si no soy lo suficientemente valiente?», preguntó. La expresión de Sarin se tornó depredadora, su piel adoptando tonos más profundos que parecían latir con luz interior. «Entonces pasarás el resto de tu vida preguntándote qué te perdiste cuando tuviste la oportunidad de cortejar a una comandante citerana». Jake sintió una sonrisa temeraria extenderse por su rostro al darse cuenta de que su vergonzoso desliz verbal se había convertido, de alguna manera, en el desafío más interesante que jamás le habían ofrecido. «Comandante Sarlin», dijo, irguiéndose en toda su estatura y mirándola directamente a los ojos. «Acepto tu prueba». El salón de recepciones estalló en aplausos, vítores y lo que parecían silbidos de lobo de varias especies diferentes. Jake se encontró mirando a Sarin a los ojos, viendo aprobación y algo que podría haber sido anticipación arremolinándose en sus profundidades plateadas. «Excelente», dijo ella, extendiendo el brazo en un gesto formal que él reconoció como una invitación esterana a la colaboración. «Que comience la prueba».
Mientras Jake la tomaba del brazo y sentía el calor de su piel a través de la tela ceremonial de su uniforme, se dio cuenta de que su tendencia a hablar sin pensar lo había metido en el lío más interesante de su vida. Y a juzgar por la sonrisa de Sarin, ella tenía la intención de asegurarse de que recordara cada momento. Lo que Jake inicialmente había asumido que sería una conversación privada resultó ser una actuación pública. Saralin lo condujo al centro del salón de recepciones, donde hizo un gesto para que la multitud formara un círculo a su alrededor. Los diplomáticos, oficiales y dignatarios reunidos se dispusieron con la ansiosa anticipación de los espectadores de un evento deportivo. Para quienes no estén familiarizados con costumbres cteranas, anunció Soralin, y su voz se oyó con facilidad por todo el pasillo. El flirteo de combate es a la vez un ritual de cortejo y un duelo intelectual. Los participantes participan en desafíos verbales cada vez más intensos diseñados para poner a prueba la compatibilidad, la creatividad y el coraje. Jake sintió el sudor correr por su frente al darse cuenta de que estaba a punto de participar en un ritual de apareamiento alienígena frente a la mitad del cuerpo diplomático. Comandante, cuando habla de flirteo de combate, ¿de cuánto combate hablamos exactamente? Eso depende completamente de su inteligencia, respondió la teniente Sarin, con la piel llena de diversión en patrones dorados. La tradición exige que cada participante presente desafíos cada vez más audaces a su posible pareja. Si no supera un desafío, será eliminado. Eliminación del cortejo o eliminación en el sentido más permanente. La risa de Saralin provocó murmullos de agradecimiento de los oficiales esteranos entre la multitud. Su especie tiene una imaginación tan dramática. No, teniente Morrison, no voy a matarlo por no impresionarme, aunque quizás desearía que lo hiciera, dependiendo de cuánto se avergüence. Jake observó el círculo de rostros y notó que varias personas apostaban abiertamente sobre el resultado. El teniente Kim le dio un alentador visto bueno, mientras que el embajador Chin parecía estar transmitiendo el evento en vivo a lo que Jake esperaba que no fuera un canal diplomático oficial. Primer desafío, dijo Sarlin, acercándose hasta que casi se tocaron. Dime por qué un oficial táctico humano se cree digno de la atención de un comandante esteriano. Jake sintió que su mente se quedaba en blanco por un momento, luego se obligó a concentrarse. Esta era solo otra situación táctica, poco convencional, aterradora y con riesgos que no comprendía del todo, pero aún así un problema que podía resolverse con el enfoque adecuado. Porque, dijo, mirándola directamente a los ojos, soy la única persona en esta sala lo suficientemente honesta como para decir lo que piensan los demás. Y porque aparentemente soy el único lo suficientemente valiente como para aceptar un desafío de la mujer más formidable que he conocido. La piel de Sarlin se tornó dorada, y Jake captó asentimientos de aprobación de varios de los observadores alienígenas. Respuesta aceptable. Segundo desafío. ¿Qué te hace pensar que podría seguirle el ritmo a alguien que comanda naves espaciales y lidera campañas militares? Esta era más fácil. Jake sintió que su confianza crecía al darse cuenta de que su experiencia militar era realmente relevante para lo que estuviera sucediendo. ¿Por qué no? Simplemente sigue las órdenes. Las anticipo. Porque nunca me he encontrado con un problema táctico que no pudiera resolver, incluyendo aquel en el que tuve que impresionar a un comandante brillante sin hacer el ridículo delante de toda la comunidad diplomática galáctica. Hizo una pausa y añadió con una leve sonrisa. Además, he estudiado extensamente las tácticas navales de Esterian. Su victoria en el combate contra el DAV fue una obra maestra de distracción estratégica que todavía se enseña en la Academia de Guerra. El murmullo de aprobación de la multitud fue más fuerte esta vez, y Jake notó que las orejas de Sarin se inclinaban hacia adelante en lo que él estaba aprendiendo a reconocer como una atención complacida. Tercer desafío, dijo ella, acercándose aún más, y este requiere demostración más que meras palabras. Demuéstrame que puedes igualar mi intensidad intelectual. Sin previo aviso, empezó a hablar rápidamente en lo que parecía una mezcla de análisis táctico y debate filosófico. Sus palabras fluían entre el estándar,
el citerano y varios otros idiomas que Jake apenas reconocía. El desafío era claro. Sigue el ritmo o te quedarás atrás. El cerebro de Jake se puso a toda marcha. Años de entrenamiento táctico y estudios enoculturales demostraron repentinamente su valía. Se encontró respondiendo a sus argumentos con contrapuntos que recurrían a todo, desde la filosofía militar humana hasta la alternica. Acompasando su rápida entrega con su propio flujo de análisis y crítica, la multitud observó fascinada cómo los dos oficiales participaban en lo que parecía ser un debate en tiempo real sobre estrategia militar, relaciones interespecies y las implicaciones filosóficas de las decisiones de mando. Todo a un ritmo que dejó a la mayoría de los observadores con dificultades para seguir la conversación. Impresionante, dijo Sarin finalmente, su piel mostrando complejos patrones de plata y oro que parecían cambiar según su estado emocional. Puede que realmente merezca la pena el esfuerzo que requiere entrenarte adecuadamente. Jake sintió una oleada de orgullo ante lo que claramente era un gran elogio de alguien cuya opinión empezaba a importarle más de lo esperado. ¿Entrenarme para qué exactamente? Para ser mi compañero, por supuesto, respondió Sarlín como si debiera haber sido obvio. ¿Creías que esto era solo una noche de entretenimiento? El flirteo en combate es un asunto serio, teniente. No lo hacemos a la ligera. La implicación de sus palabras golpeó a Jake como una revelación táctica. ¿Estás diciendo que al aceptar tu desafío me he comprometido a algo más que una simple conversación? Mucho más, confirmó Sarlín, con una sonrisa que volvía a mostrar esos dientes ligeramente afilados. Has entrado en lo que mi gente llama una prueba de compatibilidad. Si superas todos los desafíos, pasaremos a la siguiente fase del cortejo estéreo. Jake sintió que se le secaba la boca. Y si fallo, entonces regresa a tus tareas habituales con una excelente historia para contarles a tus nietos sobre la vez que casi cortejas a un comandante cterano, dijo Sarolín con alegre crueldad. Aunque debo mencionar que la tasa de fracaso de los humanos que intentan nuestros rituales de cortejo es de aproximadamente el 93%. La multitud a su alrededor había crecido con la llegada de más oficiales y diplomáticos para presenciar lo que claramente se estaba convirtiendo en la atracción principal de la noche. Jake vio al almirante Hayes entre los reunidos, su oficial al mando observando con la expresión de alguien que no podía decidir si estar orgulloso u horrorizado. Cuarto desafío, anunció Sarin, alzando la voz para dirigirse a toda la asamblea. Este pone a prueba el coraje emocional. Teniente Morrison, dime algo cierto sobre ti que nunca le hayas contado a nadie. La petición golpeó a Jake como una sorpresa táctica, del tipo que puede ganar o perder enfrentamientos enteros dependiendo de lo rápido que te adaptes. Miró a Sarin a los ojos, viendo algo más profundo que la mera curiosidad, un deseo genuino de saber quién era bajo el uniforme y la competencia profesional. Me uní al ejército porque tenía miedo de ser ordinario, dijo en voz baja, sus palabras se oían con claridad en el atento silencio. Quería ser importante, marcar la diferencia, ser alguien digno de ser recordado. Pero hasta esta noche, nunca pensé que fuera lo suficientemente interesante como para captar la atención de alguien extraordinario. La piel de Sarin adoptó patrones que Jake no había visto antes. Un dorado intenso atravesado por espirales plateadas que parecían latir con luz interior. Y ahora me aterra la idea de que realmente merezca su atención, admitió Jake con una honestidad que lo sorprendió. Porque eso significaría que tengo algo que perder. La respuesta del público fue inmediata y apreciativa. Incluso los dignatarios alienígenas, que no entendían del todo las expresiones emocionales humanas, parecieron reconocer la importancia de lo que Jake había revelado. Sarin dio un paso adelante hasta que casi se tocaron, y su voz bajó a un tono que, de alguna manera, aún se escuchaba en cada rincón del salón. Quinto y último desafío, Teniente Morrison. Este determinará si tiene el coraje necesario para ser mi compañero en la verdad y no solo en un ritual. Señaló la salida del salón de recepciones, hacia los pasillos que conducían a las zonas privadas del crucero.
Acepta mi invitación a continuar esta conversación en privado, sabiendo que lo que suceda a continuación definirá el resto de nuestras carreras, o declina con elegancia, con el honor intacto y sin vergüenza. Jake observó el círculo de rostros, observando las expresiones expectantes de docenas de testigos que claramente esperaban un final dramático para el entretenimiento de la noche. Entonces volvió a mirar a Sarin, viendo en sus ojos algo que trascendía la simple representación cultural. «Comandante», dijo, ofreciéndole el brazo en lo que esperaba fuera el gesto formal apropiado. «Sería un honor para mí continuar nuestra conversación en privado». Mientras caminaban juntos hacia la salida, Jake oyó el estallido de aplausos, vítores y lo que parecían ser las apuestas finales de varias especies sobre el resultado. Pero todo eso se desvaneció en el ruido de fondo mientras se concentraba en la mujer a su lado, cuya piel ahora mostraba colores que él comenzaba a comprender significaban anticipación mezclada con algo que podría haber sido esperanza. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder en privado, Jake comprendió que sería la noche más increíble de su vida o el fracaso más estrepitoso. De cualquier manera, ahora estaba comprometido con el juicio, con Soralin, y con descubrir si la valentía podía salvar la brecha entre especies, culturas y dos personas a las que les aterrorizaba ser comunes. La plataforma de observación de la armonía celestial ofrecía una vista panorámica de las estrellas, el vasto vacío del espacio, interrumpido solo por el resplandor distante de la nebulosa y las luces de escolta. Las naves mantenían una formación protectora alrededor del crucero. Jake se encontraba en la portilla junto a Sarin. Ambos habían abandonado el aspecto teatral de su interacción pública por algo más genuino e infinitamente más peligroso. Eso dijo Jake, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre ellos. «¿Cuánto me avergoncé allí?» La risa de Sarin era más suave que en el salón de recepción, más íntima. Su piel había adquirido un cálido tono dorado que parecía brillar a la luz de las estrellas. «De hecho, te desempeñaste mejor que la mayoría de los cterianos en su primera flotación de combate. Mi gente suele entrenar durante meses antes de intentar el ritual. Tu gente no suele iniciarlo accidentalmente haciendo comentarios groseros sobre anatomía delante del cuerpo diplomático», señaló Jake. «Cierto», coincidió Sarlin, volviéndose para mirarlo de frente. Pero eso era lo que lo hacía interesante. La espontaneidad genuina es poco común en el cortejo formal. La mayoría de los intentos están tan cuidadosamente planeados y ensayados que pierden todo significado real. Jake estudió su perfil a la luz de las estrellas, notando detalles que no había podido ver con claridad en el abarrotado salón de recepción. Sus orejas puntiagudas, delicadamente formadas, se inclinaban de una forma que sugería una atención relajada. Su cabello plateado reflejaba la luz de formas que parecían casi luminiscentes, y sus rasgos angulosos poseían una belleza a la vez extraña y familiar. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «Cuando hice ese comentario, que, para que conste, todavía me mortifica, ¿te sentiste realmente ofendida o simplemente intrigada?» Soralin consideró la pregunta seriamente. «Ambas cosas al principio. La crudeza de tu observación fue desconcertante, pero la honestidad que la respaldaba fue refrescante. La mayoría de los humanos con los que me he topado en entornos diplomáticos son tan cuidadosos al evitar reconocer la atracción física que se vuelven casi asexuales. Tú, en cambio, claramente no tienes filtro entre tus pensamientos y tu boca». «Estoy trabajando en eso», dijo Jake con sarcasmo, aunque aparentemente sin mucho éxito. «No te esfuerces demasiado», respondió Saralin, acercándose a la mirilla. «Los cterianos valoran la franqueza. Nos resulta frustrante la tendencia humana a evadir los temas en lugar de abordarlos directamente». Señaló las estrellas del más allá. «El aluminio transparente. En mi cultura, si te atrae a alguien, lo dices. Si quieres perseguirlo, lo dejas claro. Si te interesa un vínculo permanente, no pierdes el tiempo con indirectas sutiles y lenguaje en clave». Jake sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Y cuando dijiste que había entrado en una prueba de compatibilidad?»,
¿Hablabas en serio? Totalmente en serio, dijo Sarlín, volviéndose para mirarlo directamente a los ojos. El coqueteo de combate no es un juego, Jaque. Es la forma en que los cterianos determinan si dos personas tienen la compatibilidad intelectual, emocional y cultural necesaria para una relación exitosa. Una relación como el tipo de vínculo que dura toda la vida, dijo Sarlín simplemente. No tenemos relaciones románticas casuales. Cuando los cterianos elegimos pareja, elegimos la permanencia. El peso de esa declaración se asentó entre ellos como un pozo de gravedad. Jaque se encontró reevaluando todo lo sucedido en el salón de recepción, dándose cuenta de que lo que él creía que era coqueteo y actuación había sido en realidad algo mucho más significativo. Sarín, dijo con cuidado, necesito que entiendas que cuando hice ese comentario, no intentaba iniciar nada permanente. Solo admiraba la vista. Si me disculpas la expresión. Lo sé, respondió ella con una sonrisa que parecía contener profundidades que él aún estaba aprendiendo a leer. Eso es lo que lo hacía genuino. No intentabas impresionarme, manipularme ni posicionarte para obtener alguna ventaja. Simplemente viste algo que te pareció atractivo y lo dijiste sin cálculo ni artificio. Se acercó, lo suficiente como para que él pudiera sentir el calor que irradiaba su piel. ¿Sabes lo raro que es eso, Jaque? Qué inusual es encontrar a alguien que responde a la atracción con simple honestidad en lugar de estrategia. Jaque se sintió arrastrado a profundidades que no esperaba. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora estamos descubriendo si esa honestidad inicial puede convertirse en algo más profundo. Sarín preguntó si te interesa como persona o si tu atracción era puramente física. No lo era, dijo Jaque sin dudar. O sea, empezó así. Tendría que estar ciega para no darme cuenta de que eres hermosa. Pero verte dominar esa sala, ver cómo convertiste mi vergonzoso error en algo, no sé, algo que parecía una posibilidad en lugar de un desastre. Fue entonces cuando me di cuenta de que quería saber más sobre ti. La piel de Saralin se tornó dorada, y Jaque empezó a comprender que eso representaba placer o aprobación en la expresión emocional de Esteran. Dime qué ves cuando me miras ahora. Jaque estudió su rostro a la luz de las estrellas, intentando expresar con palabras algo que parecía demasiado complejo para un lenguaje sencillo. Veo a alguien lo suficientemente brillante como para comandar naves espaciales y lo suficientemente seguro como para convertir una recepción diplomática en tu arena personal de cortejo. Veo a alguien lo suficientemente amable como para darle a un oficial humano avergonzado la oportunidad de redimirse, pero lo suficientemente fuerte como para asegurarse de que se la gane. Hizo una pausa y luego continuó con la clase de honestidad que lo había metido en esta situación en primer lugar. También veo a alguien que probablemente esté fuera de mi alcance, pero que por alguna razón parece dispuesto a descubrir si somos compatibles de todos modos. Fuera de tu alcance, repitió Sarín en tono de voz, sugiriendo que le parecía divertido. Jaque, superaste con éxito el coqueteo de combate con alguien que lleva entrenándolo desde la infancia. Igualaste mis desafíos intelectuales, mostraste valentía emocional cuando te pedí honestidad y aceptaste una prueba cuyas implicaciones no comprendiste del todo. ¿Qué crees que es exactamente de tu nivel? Jaque sintió una calidez que le recorría el pecho. No tenía nada que ver con la atracción física, sino con el reconocimiento. ¿Estás diciendo que superé tu prueba? Digo que has superado los desafíos preliminares, respondió Saralin con una sonrisa que era a la vez promesa y advertencia. Pero Jaque, necesito que entiendas lo que significaría aceptar mi cortejo completo. Los vínculos cterianos no son solo relaciones románticas. Son alianzas profesionales, colaboraciones intelectuales y compromisos de por vida para apoyar las metas y ambiciones del otro. Volvió a señalar las estrellas. Y Jaque se dio cuenta de que estaba indicando algo específico sobre sus respectivas carreras. Estoy siendo considerado para un ascenso a almirante de flota, lo que me convertiría en uno de los oficiales más jóvenes en alcanzar ese rango en el Comando Naval Cterano. La asociación que elija afectará no solo mi vida personal,
sino también mi trayectoria profesional y mi posición política. Y te preguntas si un teniente humano vale las complicaciones que traería a tu carrera, dijo Jake. La comprensión comienza a amanecer. Me pregunto si estás preparado para las complicaciones que traería a la tuya. Sarolene corrigió que las asociaciones entre especies en nuestro nivel de servicio militar son inusuales. Habría escrutinio, consideraciones políticas, desafíos culturales que ninguno de nosotros ha experimentado al navegar. Jake miró las estrellas, pensando en todo lo que lo había traído a este momento. Su miedo a ser ordinario, su deseo de importar, su creciente fascinación por la extraordinaria mujer a su lado que parecía ver posibilidades donde él solo veía complicaciones. Sarin, dijo, por fin, hace 6 horas, mi mayor preocupación era evitar el ridículo en una recepción diplomática. Ahora me ofrecen la oportunidad de explorar una relación con alguien que desafía todas mis suposiciones sobre la pareja, la compatibilidad y lo que significa encontrar a alguien que valga la pena el riesgo. Se giró para mirarla de frente, mirándola a los ojos con la misma franqueza que ella le había mostrado. No puedo prometer que se me dé bien desenvolverme en la política o los desafíos culturales. Ni siquiera puedo prometer que no volveré a avergonzarte con mi espectacular falta de filtro. Pero te prometo que si estás dispuesto a correr este riesgo, haré todo lo posible por merecerlo. La piel de Sarin se transformó en patrones que Jake nunca había visto antes, complejas espirales de oro y plata que parecían latir con luz interior. Jake Morrison, dijo en voz baja, aceptas formalmente el cortejo cisteriano con todas sus implicaciones y obligaciones. Jake sintió el peso del momento, la sensación de que su respuesta definiría no solo el futuro inmediato, sino toda la trayectoria de su vida. Sí, dijo simplemente. Lo estoy. Cuando Sarlin lo besó, sus labios cálidos y suaves contra los suyos, Jake se dio cuenta de que su tendencia a hablar sin pensar lo había metido en el problema más maravilloso de su vida. Y a juzgar por cómo su piel brillaba en patrones que parecían reflejar la luz de las estrellas, tenía la intención de asegurarse de que ninguno de los dos olvidara jamás cómo empezó todo. 6 meses después de la recepción diplomática que cambió sus vidas, Jake se encontraba en el centro de mando táctico conjunto de la Alianza Terranterana, observando a Sarlin coordinar un complejo ejercicio militar que involucraba naves de 12 especies diferentes. Su ascenso a almirante de flota se había producido 2 meses antes, convirtiéndola en la oficial más joven en la historia de Esteran en alcanzar ese rango, y Jake nunca se había sentido más orgulloso de nadie en su vida. Almirante, dijo, acercándose a su puesto de mando con un panel de datos de análisis táctico. El escuadrón de cruceros alteranos reporta dificultades para integrarse con la formación defensiva Centurión. Recomendaciones. Sarin levantó la vista de sus pantallas holográficas. Su piel mostraba los tonos azules que indicaban una profunda concentración. ¿Qué sugiere nuestra perspectiva táctica humana, Mayor Morrison? Jake aún se emocionaba al escuchar su nuevo rango. El ascenso había llegado con su asignación al mando conjunto. Reconocimiento de su habilidad única para conectar el pensamiento táctico humano con los enfoques estratégicos alienígenas. Realinear la formación Centurión para adaptarla al radio de giro de Alterrón. Luego usar la formación combinada como un yunque móvil contra el avance proyectado del enemigo. Una solución elegante. Soralin aprobó que su piel cambiara a un dorado cálido. Implementarlo. Mientras Jake se movía para coordinar las modificaciones del ejercicio, reflexionó sobre lo drásticamente que habían cambiado sus vidas desde entonces. Esa noche en la plataforma de observación. Las complicaciones políticas sobre las que Sarin le había advertido se habían materializado exactamente como se predijo. Audiencias del Comité sobre la pertinencia de las colaboraciones interespecies en puestos militares de alto nivel. Atención mediática que variaba de la fascinación a lo escandaloso, y desafíos culturales que les obligaron a inventar nuevos protocolos para todo, desde misiones conjuntas hasta eventos militares formales. Pero los beneficios habían superado las complicaciones de maneras que ninguno de los dos había anticipado.
Su colaboración había demostrado ser tan efectiva que se habían convertido en el modelo para un nuevo tipo de estructura de mando conjunto, combinando la creatividad táctica humana con la disciplina estratégica acteria para crear soluciones militares que ninguna especie podría haber desarrollado sola. El mayor Morrison llamó a la teniente comandante Sarah Kim desde la estación de comunicaciones. Estaban recibiendo una transmisión prioritaria del almirante Hayes. Está marcada para usted y el almirante Sarlin. Jake y Sarin intercambiaron miradas, reconociendo que las transmisiones prioritarias del alto mando solían significar excelentes noticias o problemas importantes. Se dirigieron a la cabina de comunicaciones segura, donde el rostro familiar del almirante Hayes apareció en la pantalla holográfica. Almirante Sarin, Mayor Morrison, Hayes dijo sin preámbulos, le llamo para informarle que sus innovaciones tácticas conjuntas han sido seleccionadas para su implementación en todos los comandos militares de la Alianza. El Consejo de Defensa quiere que usted encabece el nuevo programa de integración militar entre especies. Jake sintió que se le cortaba el aliento. El IMIP fue algo que propusieron hace meses, un programa de capacitación integral diseñado para ayudar al personal militar de diferentes especies a trabajar juntos de manera más efectiva. Obtener la aprobación del programa supondría el reconocimiento de su trabajo a escala galáctica. Señor, respondió Sarlin, su piel cambiando a colores que Jake reconoció como optimismo cauteloso. Nos sentimos honrados por la confianza, pero eso requeriría importantes recursos y niveles de autoridad que usted tendrá, interrumpió Hayes con una leve sonrisa. El programa viene con su propia estructura de mando, acceso ilimitado a las instalaciones de entrenamiento de la Alianza y autoridad para trabajar directamente con el liderazgo militar de todas las especies miembros. Jake miró a Sarin y vio en sus ojos la misma mezcla de emoción y aprensión que él sentía. Almirante Hayes, ¿qué significaría esto para nuestras asignaciones actuales? Significaría que estarían trabajando juntos permanentemente, desarrollando e implementando protocolos de entrenamiento que darán forma a la cooperación militar entre especies para la próxima generación, explicó Hayes. Es esencialmente un cheque en blanco para revolucionar la forma en que las fuerzas de la Alianza operan juntas. Después de que Hayes cerró la sesión, Jake y Sarlin se pararon en una cabina de comunicaciones, procesando ambos la magnitud de lo que les acababan de ofrecer. Esto es todo por lo que hemos trabajado, dijo Soralin en voz baja. La oportunidad de demostrar que las asociaciones entre especies no solo son posibles, sino esenciales para una cooperación militar eficaz. También es una responsabilidad enorme. Jake señaló, si fracasamos, no solo estaremos dañando nuestras propias carreras, sino que estaremos haciendo retroceder las relaciones entre países durante décadas. La piel de Sarin cambió a los complejos patrones de oro y plata que Jake había aprendido que significaban que estaba trabajando a través de múltiples capas de análisis. ¿Tienes dudas sobre aceptar? ¿Estás bromeando? Jake respondió con una sonrisa. Hace 6 meses yo era un teniente que no podía mantener la boca cerrada en las recepciones diplomáticas. Ahora se me ofrece la oportunidad de remodelar la doctrina militar de la Alianza con la mente estratégica más brillante que jamás haya conocido. Si estoy soñando, no despiertes yo arriba. No estás soñando, dijo Sarlin, acercándose a él en la intimidad de la cabina. Aunque a veces siento que debo serlo. Cuando hiciste ese ridículo comentario sobre mi anatomía, nunca imaginé que llevaría a esto. Señaló las pantallas tácticas visibles a través de las paredes transparentes de la cabina, indicando no solo su centro de mando actual, sino todo lo que habían construido juntos. Una asociación que cambió nuestras carreras, influyó en la política militar de la Alianza y de alguna manera logró funcionar a pesar de todos los obstáculos culturales que hemos encontrado. Jake extendió la mano y tomó sus manos, notando cómo su piel se calentaba bajo su tacto. ¿Te arrepientes de algo? Las complicaciones, el escrutinio, la forma en que nuestra relación se convirtió en propiedad pública. Nunca, dijo Sarin sin dudarlo. Aunque a veces me pregunto qué hubiera pasado si te hubieras guardado esa observación en particular.
Probablemente hubiéramos pasado toda la recepción manteniendo una conversación educada y nunca volviéramos a hablar. Jake respondió honestamente. A veces, las mejores cosas provienen del peor momento y de las circunstancias más embarazosas. ¿Es eso lo que le dices a la gente cuando te preguntan cómo nos conocimos? La sonrisa de Jake se hizo más amplia. Les digo que inicié accidentalmente los rituales de cortejo de Citeran al hacer comentarios inapropiados frente al cuerpo diplomático y que usted tuvo la amabilidad de darme la oportunidad de demostrar que valía la pena. ¿Y usted vale la pena? Jake miró alrededor de su centro de comando, observando a la tripulación de especies mixtas que había aprendido a funcionar como una unidad perfecta bajo su liderazgo, las innovaciones tácticas que desarrollaron juntos, el reconocimiento por parte de los líderes de la alianza de que su asociación representaba algo nuevo y valioso en la cooperación militar, dijo, cuando terminamos de revolucionar relaciones militares entre especies y entrenar a la próxima generación de oficiales de la alianza, vean la cooperación como una fortaleza más que como un compromiso. La risa de Sarlin era brillante y musical. El sonido que hizo que Jake se diera cuenta por primera vez de que se estaba enamorando de alguien extraordinario. 50 años. Te das cuenta de que es un compromiso importante incluso para los estándares cteranos. Menos mal que estoy acostumbrado a compromisos importantes, respondió Jake, acercándola más. Después de todo, acepté el noviazgo de Citeran sin entender completamente en qué me estaba metiendo. Desde entonces, todo ha sido una continuación de ese acto de fe inicial. Mientras se preparaban para regresar al centro de mando y reanudar el ejercicio militar, Jake reflexionó sobre el viaje que los había llevado de un incidente diplomático embarazoso a una asociación que estaba remodelando la cultura militar de la alianza. Su éxito requirió adaptarse a desafíos que ninguno de los dos había anticipado, aprender a navegar diferencias culturales que no tenían protocolos establecidos y demostrar que el amor podía florecer incluso bajo el intenso escrutinio de la política entre especies. Jake Sorin dijo cuando llegaron a la entrada del centro de comando, «Hay algo que quería decirte». «¿Qué es eso?» Su piel cambió a los cálidos patrones dorados que él había aprendido que significaban afecto mezclado con picardía. «Ese comentario que hizo sobre mi anatomía. Tenía razón. Es absolutamente perfecto». Jake se echó a reír, provocando miradas divertidas de su tripulación de especies mixtas. Almirante, se da cuenta de que si alguien escucha eso, tendríamos otro incidente diplomático en nuestras manos. Déjelos aquí, respondió Sarlin con la confianza de alguien que había aprendido a convertir desastres potenciales en oportunidades. Después de todo, funcionó muy bien la primera vez. Mientras regresaban a sus deberes, coordinando el complejo baile de barcos y la estrategia que se había convertido en su especialidad, Jake se maravilló de cuán dramáticamente había cambiado su vida debido a un momento de honestidad sin filtros. Había aprendido que a veces los errores más vergonzosos podían conducir a los resultados más gratificantes, que el coraje podía cerrar cualquier brecha cultural y que encontrar a alguien que te desafiara a ser mejor de lo que creías posible valía cualquier cantidad de escrutinio público o complicación profesional. El programa de integración militar entre especies se lanzaría en 3 meses con Jake y Saralin a la cabeza. Entrenarían a miles de oficiales de docenas de especies, desarrollando nuevos protocolos de cooperación y entendimiento que influirían en la política militar de la alianza durante generaciones. Su asociación se había convertido en una prueba de que las diferencias en especies, culturas y orígenes podían ser fuentes de fortaleza en lugar de barreras que superar. Y todo había comenzado con una observación accidentalmente honesta sobre la anatomía posterior de un almirante cteran entregada en el peor momento posible al mejor público posible. Algunas historias que Jake reflexionó mientras observaba a Sarin coordinar las fases finales de su ejercicio táctico con el tipo de brillante competencia que aún lo dejaba sin aliento. Comenzó con vergüenza y terminó con transformación. El truco consistía en tener el coraje de ver oportunidades en el desastre y la sabiduría de reconocer cuando alguien extraordinario te ofrecía la oportunidad de ser extraordinario junto a él. Al final, eso fue lo que hizo que su asociación funcionara. No solo la compatibilidad profesional o la atracción personal,
sino el entendimiento compartido de que las victorias más importantes no se obtuvieron mediante una ejecución perfecta, sino mediante la voluntad de asumir riesgos, cometer errores y aprender de ambos con alguien que creía en las mismas posibilidades imposibles.